Cuando bautizamos, como lo vamos a hacer hoy, normalmente una de las preguntas que a mí me llegan a hacer es esta: ¿por qué se bautiza la gente? ¿Por qué se bautizan? Algunos más preguntan: ¿no se supone que ya nos bautizaron cuando éramos bebés? ¿No se supone que ya nuestros padres cumplieron con esa responsabilidad de bautizarnos? ¿Por qué tenemos que volverlo a hacer? La respuesta va a depender mucho de lo que entendamos nosotros que es el bautismo. Según lo que entendamos que es el bautismo, será la forma en que lo hagamos también. Y eso va a ayudar muchísimo. Vamos a entender hoy por qué el bautismo, qué significa el bautismo, y esto nos va a dar varias respuestas a lo que estamos preguntando. Mateo capítulo 3, versículo 5, nos está hablando de el ministerio de Juan el Bautista, cuando él salía a bautizar y el Jerusalén venía hasta donde él estaba, todo Judea, toda la provincia se agolpaba alrededor del Jordán, donde Juan se encontraba. Verso 5, lo leo, dice: salía a él Jerusalén y toda Judea, toda la provincia de alrededor del Jordán, y luego dice el 6, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Quiero que note esto primero que le voy a decir, que es bastante sencillo y esclarecedor. Primero, la palabra bautizo. La palabra bautizo o bautizar o bautismo es una transliteración de la palabra griega, porque no es una traducción. La palabra griega que se empleó en los escritos originales es baptizo. Baptizo. Cuando se tradujo la Biblia a nuestro idioma, esa palabra en particular no se empleó algún derivado en nuestra lengua, sino que se adecuó para que sonara como nuestro castellano, de manera que le empleamos la palabra bautismo, de baptizo. Y baptizo significa sumergir. Eso es lo que significa, sumergir. Entonces, empezando, el bautismo es el acto mediante el cual una persona es sumergida en las aguas. Y obviamente no es dejada dentro de las aguas, ¿verdad? Es levantada de las aguas. Ahora, ¿a quién debemos bautizar? Juan, en el versículo 6, dice: y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Lo que podemos notar acá claramente es que una persona que se va a bautizar debe haber confesado sus pecados. ¿Qué nos dice esto? Muchísimo. ¿Quién confiesa un pecado? Primero, el que lo comete. Segundo, el que está convencido que lo que ha hecho está mal. Tercero, el que sabe que lo que ha hecho está mal y que el único, por tanto, que puede perdonarlo es Dios. Todo eso implica la expresión confesando sus pecados. Podemos decir tan solo con este versículo, porque podríamos emplear más, pero como es uno de los primeros versos que lo mencionan, me parece suficiente. No puede un bebé recibir un bautismo que le pueda significar algo. ¿Por qué? Porque el bebé, número uno, no ha cometido pecado alguno. Aunque nace con pecado, no es responsable del pecado de Adán, que le fue heredado. En todo caso, todos somos responsables de nuestros propios pecados. Que si bien es cierto que nacer del linaje de Adán nos trajo esta inclinación al mal, no significa que seamos por eso responsables de su pecado de él. Cuando nosotros tomamos la edad de la conciencia, que se dice que va entre los 7 y 8 años, y a algunos muy despiertos les viene desde los 6 o 5, lo cierto es que hasta que no lleguemos a la edad de la conciencia, somos inocentes delante de Dios. Fue Jesús quien dijo, de los niños es el reino de los cielos, de modo que le dijo a los adultos: ustedes deben hacerse como los niños para aspirar al reino. Entonces, un niño que no tiene conciencia de que lo que hace está mal y es pecado, no va tampoco a sentirse arrepentido, mucho menos va a confesarle a Dios cuando ni siquiera saben hablar. Hasta aquí podemos decir entonces, el bautismo a los bebés no tiene para ellos significado bíblicamente hablando, es decir, de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios. Tiene que ser, en todo caso, un niño entre 8
Tiene que ser un niño entre 8 años, 7, 8 años, o más que irnos por la edad, porque esto podría parecer también demasiado riguroso. Tendría que ser un niño que comprenda que ha obrado mal, que sabe que ha pecado, que sabe que ha desobedecido, que sabe que ha violado un mandamiento que no debe haberlo hecho, y que comprenda que eso lo pone delante de Dios como responsable y por tanto culpable. Y entonces también habría que explicarle al niño que solo Dios puede perdonarlo, y el niño tendría que creerlo para que pueda ser un candidato al bautismo. Nuestros hermanos están hoy aquí a punto de ser bautizados porque ambos comprendieron su condición delante de Dios, se arrepintieron de la condición en la que estaban y han puesto su confianza en Jesucristo para seguirlo y obedecerlo hasta que Él vuelva. Y obedecen y procuran, como decían ambos, no al 100%, no a la perfección, pero lo hacen como deseando conseguirlo, no poniendo su confianza en eso, sino en que en el Señor ha hecho posible la salvación para ambos. Ya tan solo en este versículo podemos descartar el bautismo de niños. Ahora bien, si alguien no se ha arrepentido de sus pecados, alguien no ha puesto su confianza en Cristo, no se puede bautizar aunque sea un adulto. No puede bautizarse solo porque es pariente mío o de alguien de la iglesia. No puede hacerlo solamente porque le gusta estar entre nosotros o le gusta la forma en que nos reunimos o convivimos. No es por parentesco, ni por afinidad, ni por amistad, ni por compadrazgos, ni nada. Tiene que ver con la confesión de nuestros pecados. Pasemos a lo siguiente, Romanos capítulo 6. Ahora, ¿por qué bautizan entonces a los niños? Esa es una pregunta para otro tema, para otro día. Cada quien tiene una razón para hacer lo que hace, pero nosotros creemos que más que tener razones, hay que tener la verdad. Hay que tener la seguridad que mi razón es cierta. Romanos capítulo 6, versículo 3 y versículo 4. Son dos versículos escritos por Pablo que nos van a servir para seguir dando respuesta a esto. Bien, dice así la Escritura: ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Le voy a explicar estos dos versículos. Los dos versículos nos dicen el significado del bautismo, y el bautismo por lo menos tiene un significado en dos direcciones. El bautismo primero significa lo que Dios logró por nosotros a través de Jesucristo. Y segundo, el bautismo significa lo que Dios hace en nosotros como consecuencia de lo primero. Repito, significa lo que Dios logró por nosotros a través de Jesús. Y segundo, significa lo que Dios hace en nosotros como consecuencia de eso. Bien, el texto nos dice en el verso 3 que los que hemos sido bautizados lo hemos sido en su muerte. El bautismo tiene que ver con la muerte de Cristo, pero no solo con su muerte. Verso 4 también dice que tiene que ver con su sepultura. Y finalmente el propio verso 4 dice que tiene que ver con su resurrección. El bautismo representa la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. La pregunta es, ¿por qué murió? ¿Por qué tenía que ser sepultado como lo fue? ¿Por qué resucitó? Tenemos una respuesta para eso, la mayoría la tenemos. Decimos, es que Él murió por nosotros y fue sepultado y resucitó por nosotros. ¿Pero qué significa eso realmente? En Romanos capítulo 6, versículo 23, donde estamos ahora, Pablo hace esta declaración. Dice Pablo, porque la paga del pecado es muerte. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, hemos cometido pecado desde nuestra tierna infancia. Hemos hecho cosas que han estado mal, hemos obrado mal. Y no estamos juzgando a nadie. Yo creo que la conciencia de cada quien le juzga.
a cada quien. Yo lo único que digo es una verdad muy clara. Todos hemos pecado y ese pecado, de acuerdo a la palabra, nos provoca la muerte. Pero no solamente la muerte física, razón por la cual los hombres no podemos trascender más allá de lo que nos permite la vida biológica. Dios nos puso un límite. Los hombres mueren por su pecado. Y no solo por el pecado cometido, sino por las consecuencias del pecado. Muchos pecados traen consecuencias y nos deterioran físicamente. Sino que también la muerte a la que se refiere aquí el versículo es la muerte espiritual. Esa muerte espiritual, esa separación eterna con Dios. Eso que causa que nosotros amemos más las tinieblas que la luz. Que a final de cuentas nos atraiga más el pecado que la santidad. Es precisamente esa muerte espiritual la que impide que los hombres conozcan a Dios como Él quiere ser conocido. Le muestro un ejemplo. En Génesis capítulo 3, desde un principio, la reacción del hombre ante el pecado fue de alejarse. Génesis capítulo 3, versículo 8. Después de que Adán y Eva pecaron, después de que Adán y Eva obraron mal delante de Dios, y por cierto, no pecaron de narcotráfico, secuestro, no fue un pecado así de esos que llevan a mucha gente al ser eso. Solamente, escuche, agarraron un fruto que no debían haber agarrado, un fruto literal, y eso les causó su ruina. Y dice el versículo 8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto en el aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Por qué se escondieron? Era su creador. Después de ellos era el otro ser con quien podían dialogar. Bueno, en este caso ya no, ya habían dialogado también con la serpiente, pero había la confianza, había la cercanía. ¿Por qué esconderse? Por causa del pecado. Mire lo que el pecado ocasiona. Versículo 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Y me escondí porque estaba desnudo, miedo y vergüenza. El pecado nos produce miedo y vergüenza. Cuando estamos pequeños y comenzamos a obrar mal, miedo al castigo. Miedo a que no me den mi gastada, miedo a que papá me cintaré. Luego de ese miedo, miedo que el maestro me repruebe, que el maestro me saque del aula, que el maestro me reporte con mis padres. Luego de ahí, miedo que mi novia me sorprenda, que mi novio entienda que se entere que no lo amo, miedo que mi amiga sepa que le engañé, y el miedo va creciendo, miedo que la policía me vea, que la policía se entere, pero ¿sabe? El miedo no solamente va creciendo, sino que se va haciendo desvergonzado. Y va pasando el miedo y la vergüenza van pasando a volverse en un descaro. Y para poder convivir con estas dos emociones, entonces el ser humano comienza a justificarse a sí mismo. Comienza a crear su propia versión de la vida, su propia versión de Dios, del mundo, del pecado, de la muerte, para poder convivir con su ruina. Y entonces comenzamos a decir, ¿quién no lo hace? Todos lo hacen. Además, ¿qué tanto es tantito? Nadie se muere por esto. Es mi vida, es mi cuerpo, etcétera, etcétera. Y usted y yo sabemos y fabricamos muchos de estos pretextos a lo largo de nuestra vida. La idea es no sentir lo que siento. Pero el pecado nos aparta, nos aleja. Y aquellos nada más habían tomado un fruto prohibido. Imagínese usted y yo, ¿cuántos pecados llevamos? ¿Cuántos pecados llevamos? En Romanos capítulo 1, pensemos que, tan solo para tener una ilustración, pensemos que Adán se apartó de Dios 1 metro, porque había pecado por robo. Caín se apartó, ¿qué quiere? 1 kilómetro más, por eso fue capaz de matar a su hermano. Es decir, de tomar algo prohibido pasó al asesinato en casa. Y así vamos a ver cómo, alejándonos paulatinamente, la humanidad, la sociedad, cada vez está peor. Mire, vamos a leer una lista que fue escrita en el año 65 después de Cristo aproximadamente. En el capítulo 1, en el versículo 27 al 32, dice, de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida
a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. El pecado de la homosexualidad, aquí está descrita. En tiempos de Roma ya era un verdadero problema social. Llegado el Evangelio a Roma y predicando el Evangelio, Roma se encendió en ira contra los cristianos precisamente por esta clase de acusaciones. Hoy podemos decir que este pecado ha cobrado las dimensiones más espantosas que pueda uno pensar. No estamos en contra de la gente que tiene una preferencia distinta a la de nosotros, en el sentido de que la tengamos que discriminar, que la tratemos mal, que la ofendamos, jamás, jamás. Ellos, al igual que nosotros, necesitan del perdón de Dios, igual que nosotros necesitan comprender que su condición y su pecado va en contra de lo que es natural. Y tienen que entender que hay que arrepentirse de esto y buscar ayuda en Dios. Hay que predicarles también el Evangelio. Pero mire, no solo ellos, verso 29. Estando atestados de toda injusticia. ¿Ha sido injusto usted alguna vez? Fornicación, tener relaciones fuera del matrimonio. Perversidad, avaricia, querer tener más. Maldad, llenos de envidia, esto hay mucho. Homicidios, haciéndolos o deseándolos. Porque recuerda que Jesucristo dijo que cualquiera que llama a su hermano fatuo, que bueno, en nuestro español sería otra palabra que es ofensiva, lo dejamos en griego, fatuo. ¿Cuánto no hemos hablado mal a nuestro prójimo? Luego dice Jesús que quien llama a su hermano lo ha matado prácticamente. Contiendas, es decir, pleitos, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, que levantan falsos testimonios, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Hay quien dirá, no, yo no llego a tanto, pero me divierto viendo cuando lo hacen. Toda esta lista habla precisamente que el pecado nos ha alejado de Dios, nos ha traído muerte, y eso va a ocasionar nuestra condenación. Apocalipsis capítulo 20. ¿Qué va a ocasionar eso? Va a ocasionar, a final de cuentas, nuestra separación eterna de Dios. Porque hoy Dios todavía está cerca de los hombres. Les da el sol para alumbrarse, les da el agua de lluvia para sostenernos, mantiene a la maravillosa creación en su lugar, la luna haciendo su papel para limpiar los mares por la noche. En fin, todo está en su debido orden porque Dios está cerca aún. Pero llegará el día en que seremos apartados para siempre. En Apocalipsis 20, versículo 13 al 15, el mar entregó los muertos que había en él. La muerte y el Hades, que es la sepultura, entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados, cada uno según sus obras, no las del vecino, sus obras. Porque finalmente alguien puede decir, soy así porque me tocó una infancia difícil, porque mis padres me maltrataron, porque no me cuidaron, porque no me orientaron, porque crecí en tal lugar, etcétera, etcétera. Nadie está justificado, cada uno va a ser juzgado por lo que cada uno ha hecho. Verso 14, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, que es el libro que justifica a los hombres, fue lanzado al lago de fuego. Se necesitaba que alguien resolviera este problema. Se necesitaba que alguien resolviera el problema de nuestra muerte física y espiritual. Y la única persona con la calidad moral y espiritual para tomar nuestro lugar y morir por nosotros física y espiritualmente era nuestro Señor Jesús. San Juan 10, 17. Usted sabe, Jesucristo no cometió pecado alguno. Le querían acusar de varias cosas, pero Él decía, nadie puede comprobarme que yo he obrado mal.
Por ningún pecado al Señor lo estaban llevando a la cruz. Lo llevaban por envidia, por no entender su mensaje. San Juan 10, 17. Pero aparte de eso, el Señor Jesús no solamente tenía la calidad moral y espiritual, sino que aparte podía morir y volver de la muerte. San Juan 10, 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Él era el único que podía venir libre de pecado, entregar su vida para morir como un delincuente y luego volver a tomar la vida en la resurrección. Solo Él podía hacerlo. Y aquí hay que ir comprendiendo algunas cosas. El Señor Jesús, cuando estuvo en la cruz del Calvario, no estaba por un pecado propio. Él cargaba ese día el pecado de todos nosotros. Él murió como un delincuente, para que nosotros, pecadores, viviésemos hoy como si no hubiésemos cometido un solo pecado. Porque sabe, hermano, se lo digo de corazón, usted y yo llegamos a la casa por la noche al descansar y decimos: Señor, qué mal me he portado hoy. La hermana decía miles de pecados diarios. Y llegamos a la casa y qué bendición poder decir: Señor, aunque he obrado mal, aunque te he ofendido, aunque no he sido lo que tú esperas, te doy gracias, porque a pesar de todo esto llevarás mi vida a tu presencia el día que yo muera. ¿Quién puede decir algo así? Alguien que está libre de culpa, ¿no? Alguien que no tiene una condena sobre él. ¿Y cómo si pecamos? Porque Él llevó la culpa y la condena en su propia vida, para que pudiésemos nosotros caminar con la paz del que no debe nada. Y Él fue a la cruz cargando el pecado sin deberlo y sufriendo el dolor sin haber cometido pecado alguno. Isaías 53 es una profecía que fue dicha aproximadamente 600 años antes que naciera nuestro Señor Jesús. El profeta Isaías plasmó estas palabras en su libro, y eran palabras referidas a Jesús, de lo que Jesús haría por nosotros. Isaías 53, versículo 3 al 7. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos proporcionaría la paz fue sobre de él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino por causa del pecado. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Entonces el bautismo significa que Jesucristo murió en la cruz por nosotros, cargó en él nuestros pecados. La sepultura. ¿Por qué debía el Señor ser sepultado? ¿Por qué no sencillamente resucitó al ser bajado de la cruz? ¿Por qué debía el Señor esperar que pasaran 3 días? Yo creo que era una manera de comprobarle al mundo que su resurrección era verídica, que en verdad el cambio que sufriría su cuerpo era auténtico. 3 días sepultado en una tumba que eran elaboradas en piedras de cantera, de manera que no había por dónde salir una vez entrado ahí, que fue tapada con una enorme roca que pesaba más de media tonelada, y que eran puestas en declive para que no pudiese ser retirada a menos que varios hombres la empujaran hacia arriba otra vez. Y no solo eso, fue puesto un sello
afuera de la tumba que no debía ser violado, so pena de muerte. Y por encima de todo eso, le pusieron una guardia pretoriana que envió Herodes precisamente para custodiar la tumba y evitar saqueo. No había manera de violentar esta tumba sin que sonara la alarma en el palacio de César. Sin embargo, al tercer día, tal como Cristo lo anunció, esa tumba estaba abierta, esa piedra estaba movida, el cuerpo ya no estaba allí. Los soldados fueron espantados a decirle a los sacerdotes lo que había pasado. Sabían que iban a cuestión de horas, sus cabezas iban a rodar, porque esa era la ley con respecto a los saqueos que los soldados no lograban evitar. Entonces los fariseos, encegados por su pecado y sus celos, dijeron: digan que el cuerpo fue robado. La tontería más grande. Le digo por qué. ¿De qué le sirve a 12 discípulos un cuerpo muerto? ¿Qué cree usted que harían los discípulos al abrir la tumba desesperados y decirle a Jesús: ya abrimos, ven, síguenos? Y el cuerpo sigue ahí echado. Nada. Un rey muerto no sirve para nada. De manera que yo no creo que ellos hubiesen mantenido una mentira así que les costó la vida a todos ellos. Era para haberse decepcionado por completo. Si 3 días estaban escondidos, muertos de miedo. Después de esto que habían hecho, creo que habrían huido hasta el fin del mundo para no ser hallados. Pero no fue así. A partir de ahí, más de 120 personas declararon, arriesgando sus vidas públicamente, que Jesucristo estaba vivo. ¿Por qué razón? Porque lo estaba. De manera que la sepultura de Cristo tenía el propósito de hacer que su resurrección fuese un evento único y verdadero, del que no cupiera la menor duda. Primera de Corintios 15. Hasta el día de hoy, nadie ha podido desacreditar el milagro de la resurrección. Lo más que han dicho es que eso no puede pasar, pero no pueden decir entonces cómo fue que pasó. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 15 al 17, Pablo razona que si la resurrección no fuese cierta, entonces en vano todo lo que hasta hoy hemos creído. Dice Pablo: y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Aclara, porque algunos decían que no había resurrección, y dice Pablo: ¿cómo no va a haber resurrección si Jesús resucitó? Si no hay resurrección, entonces Él tampoco resucitó. Y si así fuera, entonces somos falsos testigos. Verso 16. Porque si los muertos no resucitan, pues tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. ¿Aún estáis en qué? En vuestros pecados. Pero no es así. Pablo sabía que Él había resucitado, y por tanto su logro fue un hecho. Estamos explicando el primer significado del bautismo, que es lo que Cristo hizo por nosotros. Murió por nosotros, fue sepultado por nosotros y resucitó por nosotros. Romanos capítulo 1. Resucitar por nosotros es para poder cobrar la garantía, para poder hacer efectivo delante de Dios lo que había logrado en la cruz. Porque imagínese pagar con mi vida algo y luego ¿cómo lo reclamo? A menos que yo vuelva a vivir, lo cual Él hizo. Romanos capítulo 1, versículo 1 al 4. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios que Él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Sabemos que Él es el Hijo de Dios con poder porque se levantó de la tumba. Romanos 4, versículos 24 y 25. También sabemos que estas cosas son ciertas para nosotros. Esto es, para los que creemos en aquel que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, pecados, y resucitado para nuestra justificación. Esto fue lo que Dios hizo por nosotros.
Pero el bautismo también simboliza lo que Dios hace en nosotros. Él hace en nosotros. Usted recuerda que leímos hace un rato que la paga del pecado es muerte. Lo que ha hecho el Señor ahora es que en la cruz del Calvario nos evita a nosotros sufrir el castigo de nuestro pecado, el castigo eterno de nuestro pecado. Vamos a morir como todos, porque todavía tenemos pecado en nosotros. Esto nos va a conducir a la muerte física. Pero aunque haya la muerte física, no sufriremos la muerte espiritual, porque Él cargó la culpa de ese pecado, sino que seremos resucitados como lo fue Él. Porque el pecado en nuestro cuerpo no nos va a retener en la tumba, como no lo hizo con Él, es promesa. Pero cuando también dice la palabra que resolvió nuestra muerte espiritual, nuestra muerte física, es porque también lo hizo con la muerte espiritual. En Romanos 6, así como un día seremos resucitados físicamente como Él lo fue, también nuestro espíritu, cuando creímos en Él, cuando pusimos nuestra confianza en Él y arrepentidos decidimos seguirlo, nuestra muerte espiritual fue resuelta. En el versículo 3, Romanos 6, 3, dice: ¿no saben que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Sabe qué significa el bautismo? El bautismo significa que cada uno de los que hemos creído en Jesús y arrepentidos hemos decidido seguirlo, como lo estamos haciendo hasta hoy, también morimos en esa cruz. También en esa cruz morimos a una parte de nuestra vida y la dejamos atrás por completo. Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Morimos. Significa que lo que hacíamos antes de conocer a Jesucristo, lo empezamos a dejar de hacer. Significa que lo que amábamos antes de conocer a Cristo, que sabíamos que estaba mal, lo comenzamos a dejar de amar. Significa que los pecados que tolerábamos sin culpa alguna y sin que nadie nos pudiese reprochar algo, quedan atrás y entonces nuestra vida comienza a andar diferente. Así como el cuerpo queda muerto en la cruz y es llevado a una sepultura, esa vida antigua queda por completo atrás. No es un cambio tampoco al 100%. No es que ahorita que saquemos a los hermanos del agua van a salir con sus alas blancas sacudiéndose, ¿no? Y se van a ir, ¿no? Y no los vamos a poder tocar o una cosa así. No, para nada. Es más, en el transcurso del día de hoy cometerán algo que no debieran cometer, un enojo, no sé, como todos nosotros. No es un cambio al 100%. Dice la palabra que cuando mis hermanos y nosotros creímos en Cristo y nos arrepentimos de nuestro pecado para seguirlo, en ese momento morimos para esa vida pasada. En nuestro espíritu hubo una muerte semejante a la de Cristo, pero esa muerte en nosotros nos va permitiendo entrar a una nueva vida paso a paso. ¿Alguna vez usted ha estado en un sepelio? Yo estuve en un sepelio muy especial y le voy a explicar por qué. Falleció una niña de 8 años, me parece, en La Esperanza. En esa ocasión fuimos avisados en la iglesia inmediatamente para ir a estar ese día allí. Me acuerdo que llegamos. La niña había fallecido algo así como por la mañana de ese día, ya era la tarde. Y algo que a mí me sorprendió, soy honesto, es ver a la niña en la mesa, acostada en la mesa de su casa, porque era una gente humilde. ¿Sí? Y le aseguro que parecía que la niña estaba dormida. Y más en la posición sobre la mesa, no era un ataúd o algo así. Y yo me acerqué y la vi y miraba sus ojos y yo esperaba que en cualquier momento hubiese un leve movimiento en sus pestañas, porque era tan difícil de creer que estuviera muerta, porque aún el calor, ¿sí?, no podríamos decir que la retenía el cuerpo. No tenía mal olor, todavía no había los estragos de la muerte, pero estaba muerta. Cuando venimos a Cristo, morimos ciertamente
a esa vida antigua. Aunque al principio pareciera que nada ha pasado, aunque al principio pareciera que los cambios no son muy evidentes, ¿no? Aún pareciera que la persona sigue siendo la misma, pero no es así. Al paso del tiempo, pasados los meses y los días, se van notando los cambios. Pero los cambios que se van notando en nosotros precisamente son de que esa antigua vida va muriendo. Un árbol, por ejemplo, cuando se muere, no se muere un árbol y cae el árbol y las hojas. Eso solo en las películas de ficción, ¿no? Se desploma el árbol en pedazos. No. Un árbol se muere, pero uno puede acercarse, sus hojas están verdes, su fruto sigue en él, el tronco está firme y de pie, y si tú lo empujas no lo tiras, pero ya la raíz recibió un golpe letal. ¿Cómo sé que está muerto? Conforme se secan sus hojas, se debilitan sus ramas, y un día, con un leve empujón, truena ese enorme tronco viejo y cae. Así también la vida cristiana. Algunos ya nos deshojamos bastante, algunos todavía no, algunos ya cayeron por completo en un cambio que uno puede decir, eres otro, y algunos dicen, muerto tú, no lo creo. Pero bueno, están en ese paso, en ese ir dejando atrás las cosas. Y eso es justamente lo que Dios ha hecho en nosotros, ese cambio del que habla acá. Dice Pablo, dejen atrás la pasada manera de vivir, despójense, quítense de encima de ustedes, son vicios engañosos. Contrario a esto, renueven su espíritu con esa nueva vida que da Dios, que es justa y que es santa. Al igual que un muerto, nos separamos de las personas que conocíamos. Un muerto ya no tiene más comunicación con los vivos. Dice la palabra que un muerto ya no tiene más contacto con los vivos bajo el sol, dice en Eclesiastés. De manera que el muerto en Cristo, ya su relación con los otros es distinta, no es aislamiento. No, ya no me junto contigo porque soy santo. No, jamás. Podemos tener amistades que no sean cristianas, podemos ir a sus reuniones si somos invitados, podemos intercambiar, relacionarnos con la gente, tenemos que hacerlo, pero ya no va a ser igual. Ya no vamos a hablar las mismas conversaciones, pronunciar las mismas palabras, ya nos vamos a contener con respecto a muchas cosas, ya no vamos a poder participar del todo, y además nuestro tema de conversación será la salvación de sus almas, porque seríamos muy mal amigos si no les advertimos la ruina hacia la que se dirigen y les hablaríamos de Cristo. Muchas cosas irían cambiando. Al igual que un muerto no pasa desapercibido. Se cuenta que un hombre perdió a su esposa que amaba mucho, la quería mucho, y la escondió en el cuarto. Pero tarde o temprano no pudo retenerla más. Él mismo, que la amaba más que a su propia vida, con todo el amor del mundo, la enterró. ¿Me explico? Un muerto no pasa desapercibido. Un muerto llega el momento en el que se da a conocer. Podrás, al principio, hermanos, de esta vida cristiana, porque ya llevan más de 1 año o 2 años que están caminando con Dios, pero a lo mejor ya lo experimentaron. Al principio uno, cuando empieza a relacionarse con la gente, cuesta trabajo decirles, soy cristiano, ya voy a la iglesia, ya no hago esto, qué pena me da, pero ya no participo de eso. Cuesta mucho trabajo, ¿no? Pero tarde o temprano se van a enterar. Yo se lo he dicho a los hermanos. Te preguntan, oye, te invito el domingo a la playa en la mañana. Es que no puedo, tengo un compromiso, pero no te atreves a decir con quién. ¿Cómo compromiso en la mañana del domingo? ¿Y cómo con quién? Si el domingo vamos a la playa. ¿O cómo te ves que tengo que ir con unos amigos? ¿Por qué? Una fiesta, invítame. O sea, no es una fiesta, parecido, pero es así como, o sea, nos sentamos y ¿por qué vas a ir a la playa, no? Cambiamos el tema. Voy a la iglesia Bautista Luz y Vida con mis hermanos a oír la palabra de Dios. Sabes, al principio les puede parecer chocante y molesto la decisión que has tomado. A lo mejor te pueden decir, ¿qué has hecho? Estás mal, si tú tienes tu religión, etcétera. Ya no vas, te van a prohibir todo, no te van a dejar hacer nada. Entonces, es al principio, porque en el fondo, muchos de ellos desearían poder encontrar algo que los entusiasmara tanto, que les representara un cambio tan valioso, un gozo tan grande como el que ustedes expresaron acá, y dicen, ¿cómo se obtiene algo así? Yo no lo tengo. Yo los veo tan contentos, tan felices, tan seguros de las cosas. Yo no lo he alcanzado.
Con todo lo que yo he intentado, lo que yo he buscado, no lo tengo. ¿Cómo quisiera lo que tú tienes? Pero están conscientes que representaría negarse a sí mismos, representaría tomar la determinación de morir en la cruz y dejar todo atrás. Pero no hay que ocultárselos, hay que decírselos, hay que hacérselos ver. Ellos en un momento lo van a experimentar con la ayuda de Dios. Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Una vida nueva. Efesios 4:25, porque ya leímos los anteriores. Mire cómo es el cambio, la vida nueva, cómo va muriendo el antiguo hombre, la antigua vida, y va dando lugar a la nueva vida. Dice Pablo: hermanos, por esto mismo, dejen de mentir, digan la verdad uno con su prójimo, porque ahora todos pertenecemos los unos a los otros como una gran familia. Enójense, pero no cometan pecado cuando se enojan. No dejen que se ponga el sol sobre vuestro enojo, de manera que le den lugar al diablo y digan lo que no sienten y hagan lo que no querían. Hermanos, ya no roben. El que lo hacía ya no lo haga. Trabaje con sus propias manos, haga lo que es bueno, para que cuando tenga pueda compartir con el que, aunque quiere, no puede. Ninguna palabra corrompida, insultos, groserías, albures, chismes, no sé cuántas cosas más corrompida salga de vuestra boca, sino solamente esa palabra que es buena, para que los demás se edifiquen, crezcan, a fin de dar gracia a los oyentes. Ya no estén entristeciendo al Espíritu Santo, con el cual fueron sellados para el día en que los van a salvar. Quiten de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y malicia. Al contrario, sean bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó en Cristo. Eso es. Y lo vamos a seguir haciendo. Cada domingo en la tarde, hermanos, dejen de hacer esto, hermanos, empiecen a hacer, hermanos, esto está mal, hermanos, háganlo así, y así seguiremos. Pero cada palabra tendrá su efecto, y tendrá su efecto, y tendrá su efecto, porque un día morimos en la cruz para esta nueva vida. Eso es lo que significa el bautismo. El bautismo significa que Cristo murió bajo el agua, es lo que significa. Y resucitó al sacarle del agua, eso significa. Y también significa que yo morí con Cristo, dejo toda mi antigua vida atrás y resucito con Cristo para una nueva manera de vivir. Eso significa el bautismo. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a declarar en el agua a ustedes que nos visitan, a los hermanos que nos acompañan, les vamos a decir: esto es lo que ha pasado en ellos, porque Dios lo ha hecho posible, y nada más por eso.